no están y comienzo mi clase para evitarme este tipo de problemas. Entonces, como siempre se los hago, un repaso general, rápido, ¿verdad? Del tema 6, en donde comenzamos a hablar de quién, por favor. Uno que me diga qué hablamos en el tema 6. ¿Me están escuchando o simplemente están grabando o se conectaron y no están viendo la clase? Escuchando. Ok, como les digo, hacemos un resumen. En el tema 6 empezamos a hablar en sí de lo que era el periodonto, ¿no? El periodoncio, perdón, que podían conseguir el tema, o el término como o periodoncio o periodonto, ¿verdad? Que era es el conjunto de tejidos que va a estar conformado por los órganos de sostén y los órganos de protección del elemento dental. Esto es periodonto y va a estar sujeto o está sujeto a variaciones morfológicas y funcionales, así como que fue lo que les dije, el cambio con la edad. Este, cuando le digo así morfológico, funcionales, cambio por la edad, también tenían modificaciones que les dije. Entonces, como les decía, se ajusta continuamente a modificaciones como es la edad, o sea, el envejecimiento, la masticación, el medio bucal. Y les comenté que el periodoncio se dividía en el periodoncio de inserción, que comenzamos a hablar de él, ¿con quién? Con el cemento, y en periodoncio de protección. El periodoncio de inserción, vamos aquí, con el periodoncio de inserción, ¿verdad? Aquí lo tenemos, entonces periodonto es el conjunto de tejidos que conforma el órgano de sostén y protección del elemento dental. Okay. El periodonto de inserción, entonces, iba a ser el aparato de sostén. Su función principal se recuerda el aparato de sostén del diente, que va a estar constituido por el cemento, del cual hablamos ya en la clase 6. Y en la clase de hoy vamos a hablar de quién, del ligamento periodontal y del hueso alveolar. Y también vamos a tener al periodonto de protección, ¿verdad? Que comprende dos regiones. La encía, que conforma el collar del cuello del diente, y la unión dentogingival, que une a la encía con la pieza dentaria. En el caso del periodonto de protección, aísla de esta manera la porción coronaria expuesta y protege a las estructuras del sostén, perdón. Entonces aquí tenemos, como decir, las estructuras básicas del periodonto en general, o sea, periodonto de inserción, periodonto de protección. Entonces, comenzamos. Como ya les dije, ya vimos cemento, que sería la primera estructura de periodonto de inserción. Entonces, hoy vamos a continuar, esto es una continuación, este tema es la continuación, ¿verdad? Hoy continuamos con ligamento periodontal. Entonces, hablemos de las generalidades de este ligamento. Entonces, es una delgada capa de tejido conectivo fibroso que une el elemento dentario al hueso alveolar donde se aloja este elemento. El ligamento periodontal ha recibido también las siguientes denominaciones. Miren cómo lo pueden conseguir. Como periodonto, gónfosis, membrana periodontal, ligamento alveolodental y desmodonto. O sea que si en un caso yo les pregunto algo del desmodonto, ustedes saben que les estoy hablando de quién, del mismo ligamento periodontal. Es una de sus denominaciones. Ok. Este ligamento se va a ubicar en el espacio periodontal que está localizado entre la porción radicular del elemento dentario y la compacta periodóntica, el hueso alveolar. Sus fibras principales, ¿verdad? Se insertan, esto se los dije en la clase pasada, las fibras principales de este ligamento periodontal se insertan a un lado de quién, si lo dije en la clase pasada, del cemento. Y por el otro lado, en la lámina fibrosa del hueso alveolar. Ellos todos se van a comunicar. Ok, se ubica
entre la porción radicular del elemento dentario y la porción compacta periodóntica del hueso alveolar. A nivel del ápice dentario se pone en contacto con el conectivo pulpar y a nivel coronal con el corión gingival. Ok. Esta relación, ¿verdad? Esta relación que les acabo de decir es importante, pues las infecciones que se producen en esta zona pueden conectarse entre sí y extenderse a otras zonas, lo que constituyen, ¿verdad? Las lesiones endoperiodónticas. Esta relación es importante, ¿no? Porque esto es lo que me da base a la muy nombrada, ya se las nombré en la clase pasada y nuevamente en esta clase se la nombro en todas las estructuras y al final de las biopatologías nos vamos a quedar un ratico hablando de ellas, que va a ser la enfermedad periodontal, que nos va a afectar comienza a afectar desde la encía y todas las demás estructuras del periodonto, hasta llegar a dañar pulpa, muchachos. Okay. Su ancho varía entre un individuo y otro, entre los distintos elementos dentarios e incluso entre las diferentes zonas de un mismo diente. En general, su espesor va a variar de 0,10 a 0,38 milímetros. Como ya les había comentado, va a disminuir con la edad y aumenta con la función masticatoria. Como tejido conectivo, como es un tejido conectivo, ¿no? Este ligamento está formado ¿por quién? Por células, fibras, sustancia fundamental amorfa. Y aparte, este va a poseer vasos sanguíneos y nervios. Ok, origen. No sé si se recuerdan que la clase pasada les dije que el periodonto de inserción, las tres estructuras del periodonto de inserción, compartían el origen embriológico. Se los comenté en la clase pasada. Entonces, cuando entramos a origen del ligamento, entonces, ¿de quién vamos a hablar? Primero, saco dentario. Entonces, con el desarrollo de la raíz del diente, se inicia la formación del ligamento. Pero la estructura se adquiere una vez que el elemento dentario ocluye con su antagonista, ¿sí? O sea, la formación del ligamento, la estructura definitiva de este, se adquiere con la oclusión del elemento dentario. El saco dentario provee, ¿verdad?, el tejido mesenquimático que formará el ligamento periodontal. Primitivamente es un tejido laxo, tejido areolar, que se transforma más tarde ¿en qué? En un tejido conectivo fibroso, o sea, un tejido denso, por un aumento de las fibras colágenas y una disminución de las células y los vasos sanguíneos. Durante la etapa eruptiva prefuncional, las fibras no presentan una orientación definida. Por eso se denomina membrana periodontal en la etapa eruptiva prefuncional. Cuando el elemento dentario entra en oclusión, las fibras de la membrana periodontal forman grupos bien definidos, que van a ser llamadas las fibras principales. Motivo por el cual esta estructura pasa a llamarse ¿qué? Ligamento periodontal. ¿Verdad? Se va a adaptar al nuevo estado funcional con sus haces colágenos correctamente organizados. Entonces adquiere una forma arquitectónica definitiva, aunque es objeto de continua remodelación. Ok, las células mesenquimáticas de la capa interna del saco dentario van a dar origen a los cementoblastos, que depositarán cemento sobre la dentina radicular del diente en el desarrollo, a los fibroblastos, que se verán comprometidos por su función en la formación del ligamento. Escuchen bien, les estoy dando datos de prueba de examen, y a los osteoblastos, que sintetizarán la matriz del hueso alveolar también en desarrollo. Entonces, las células mesenquimáticas en la capa del saco interno, ¿a quién me va a dar origen? Y ya saben a los elementos celulares que me van a dar origen y la función de cada uno de ellos. Les estoy nombrando. Por eso, durante la erupción se identifican tres zonas. Una osteógena, otra cementógena y una intermedia, que está ocupada ¿por quién? Por fibras que se insertan en el hueso y en el cemento. Estas zonas
se mantienen en íntima relación funcional durante toda la vida del diente. La zona cementógena, ¿no?, es la encargada de la formación del cemento primario y secundario y de la cementosis apical compensatoria, eso lo dije la semana pasada. La osteógena es la responsable de los mecanismos de formación, reabsorción y neoformación ósea y de la zona media fibrilar, o sea, periodonto propiamente dicho. Y es la encargada de resistir con eficacia las distintas fuerzas de oclusión. Ok, componentes estructurales. El ligamento periodontal, ¿verdad? Como ya les dije, es un tejido conectivo denso y va a estar constituido por células, por fibras, por sustancia fundamental amorfa, por vasos y nervios. Entonces, de las células. ¿Qué vamos a hablar de las células? ¿Cuáles son las células? Ellas las vamos a clasificar desde el punto de vista funcional. Entonces, vamos a tener células formadoras, como es el fibroblasto, osteoclasto, cementoclasto, cada una formadora de diferentes estructuras, ¿no? Ok, células resortivas, que son los osteoclastos, cementoclastos, células defensivas, macrófagos, mastocitos, ¿sí? Células epiteliales de Malacés y las células madres ectomesenquimáticas. De la fibra. En el ligamento se encuentran distintos tipos de fibras, muchachos. Vamos a tener fibras colágenas, reticulares, elásticas, oxitalánicas y de elaunina. Las fibras colágenas van a representar la mayor parte del componente fibrilar. Las fibras están constituidas por colágeno tipo 1, más abundante, y también colágeno tipo 3. La sustancia fundamental o matriz amorfa está presente, al igual que en otros tejidos conectivos, una elevada proporción de ¿qué? Proteoglicanos, sustancias compuestas por distintas cadenas de polisacáridos unidos a proteínas. Las vasos y nervios. Normalmente, los ligamentos no tienen muy desarrollados los vasos sanguíneos y linfáticos, ni las estructuras nerviosas. Pero este ligamento, el ligamento periodontal, constituye una excepción, ya que está ricamente inervado e irrigado con un aporte linfático abundante. Ok, funciones de manera muy general. Mantener al diente unido al hueso, soportar y resistir la fuerza de masticación, aporte de vascularización. El ligamento periodontal aporta nutrientes al cemento, muchachos, al hueso y a las encías a través de estos vasos sanguíneos, favoreciendo el drenaje linfático. Por eso es aporte de vascularización. Y también tiene como función ser receptor sensorial. Este punto es importante, ya que al estar inervado por fibras nerviosas es capaz de localizar el origen del dolor del diente. A diferencia de cuando un paciente se queja de un dolor por una crisis con afectación al nervio, sin ser capaz en muchas ocasiones de distinguir el diente causal. En cambio, el ligamento es el que nos permite localizar el origen en donde está el dolor, el origen del diente donde tenemos el dolor. Por eso se dice que una de sus funciones es como un receptor sensorial. Ok, biopatología. En ocasiones, ¿verdad? Que estas son las más comunes, cuando hablamos de que podemos encontrar alteraciones infecciosas, sistémicas, entre las infecciones, entre las alteraciones infecciosas sistémicas, estamos hablando de la siempre nombrada enfermedad periodontal, ¿verdad? Que en su mayoría se da por infecciones, cosa que vamos a hablar más adelante. Por eso no me les detengo mucho aquí. Pero, como el ligamento, ¿verdad? Desempeña el papel que desempeña la estructura histológica del ligamento periodontal en dos procesos, los procesos patológicos importantes en él. Vamos a nombrar granuloma y quiste periapical y, bueno, lo que le acabo de decir arriba, la enfermedad periodontal. Pero del granuloma, vamos a quedarnos paraditos un poquito aquí, en el periodonto periapical, al continuarse con el tejido pulpar, suele responder ante un proceso inflamatorio, ¿verdad? Un proceso inflamatorio crónico pulpar, y esto es lo que me forma a este granuloma apical. Entonces, es
es la respuesta a un proceso inflamatorio crónico pulpar y me reacciona, ¿qué? Formándose, ¿qué? Un granuloma apical. En este lugar, ¿verdad? Se observa la proliferación de fibroblastos y vasos sanguíneos asociados a un infiltrado de ¿qué? De células, formados ¿por quién? Por linfocitos, monocitos, plasmocitos, macrófagos. Entonces, el granuloma, que suele contener focos de necrosis y detritos con capacidades irritativas, se desplaza por su ubicación por las fibras apicales del periodo normal. En esa región, células de los restos epiteliales de Malacés pueden proliferar, escúchense bien, en esa región del granuloma, los restos de células epiteliales de Malacés pueden proliferar y van a dar origen ¿a quién? A un quiste parcial o totalmente revestido por un epitelio no queratinizado. Ok, aunque en algunos casos estos no ocasionan molestia alguna, dentro de sus síntomas que podrían ocasionarse, que podrían presentarse, sería un dolor severo, casi así pulsátil al diente, okay, malestar al masticar o al ejercer la presión, ¿verdad? En el diente afectado, sensibilidad al calor y al frío y como un sabor amargo. Ok, pasamos a la segunda estructura del periodonto de inserción. Seguimos en periodonto de inserción. Última estructura de periodonto de inserción. Ok, pasamos a la tercera, perdón. Bueno, segunda del día de hoy, tercera del periodonto de inserción, que es el hueso alveolar. Ok, los procesos alveolares forman parte de los, escuchen bien, de los huesos maxilares superior e inferior. Los procesos alveolares corresponden a las porciones de los huesos maxilares que rodean y contienen los alveolos dentarios, o sea, las cavidades crónicas que alojan las raíces de los elementos dentarios. El hueso alveolar se forma con el diente, lo sostiene cuando trabaja y desaparece con él. Okay, vamos a hablar características generales del hueso alveolar. ¿Verdad? Va a estar constituido por células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos y células bordeantes óseas. Alrededor del 90% de la matriz orgánica está constituida por colágeno tipo 1, 3 y esta vez vamos a tener al 5, al 4, perdón, que no se los había nombrado antes. Entonces, hueso alveolar, colágeno tipo 1, 3 y 4. Presenta un 8% de glicoproteína. ¿Qué glicoproteína? Osteopontina, osteonectina, cialoproteína ósea y proteínas morfogénicas óseas. Y va a tener un 2% de enzimas. Enzimas como fosfatasa alcalina, como colagenasa. Ok, contiene un 60% de sustancias minerales. De estas sustancias minerales vamos a tener un 80% de hidroxiapatita, un 15% de carbonato de calcio y un 5% de sales minerales. Esto es lo que le va a proporcionar la dureza. El 20% va a ser de agua y un 20% de componente orgánico que le va a proporcionar la elasticidad al hueso. La dureza del hueso alveolar es menor a la de la dentina y comparable a la del cemento. Si se recuerdan en la clase pasada, ¿verdad? Yo les dije que la dureza del cemento era menor a la de la dentina y a la del esmalte. Ok, estructura anatómica. Los bordes alveolares siguen la curvatura de los arcos dentarios, formando las paredes de los alvéolos dentarios. Estos alvéolos, ¿verdad? Pueden ser simples o compuestos, con 2 o 3 tabiques internos. ¿Según qué? Según el tipo de diente que los ocupe. O sea, uni, bi o radiculares, perdón. Por eso es que se dice que pueden tener 2 o 3 tabiques internos, según el tipo de diente que lo ocupe. Ok. En cada alvéolo vamos a encontrar tablas alveolares libres, también pueden encontrarlas como tablas vestibular, paladar o lingual. Esas son las otras denominaciones, ¿no? Que presentan una cara alveolar y otra libre. En un corte palatino presentan forma triangular,
Su vértice superior corresponde a la cresta alveolar, que va a estar ubicada, ¿no?, en el cuello del diente. La vertiente que corresponde a la cara libre se denomina compacta periostática y la vertiente alveolar se denomina compacta periodóntica. Ok. Por otra parte tenemos tabiques alveolares, ¿no? Esto es lo que encontramos en cada alveolo. Entonces, tablas alveolares, tabiques alveolares. Estos tabiques alveolares, cuando separan los dientes vecinos, son tabiques interdentarios. Y cuando separan dos divertículos de un mismo alveolo, son tabiques interradiculares. Ahí me sobra una R. Ok. Prestan una abundante cantidad de tejido óseo esponjoso revestido por dos corticales compactas periodontas. Ok, eso es la estructura anatómica. O sea, la importancia de la estructura anatómica, compuesto de 2 a 3 tabiques internos, ¿verdad? En cada alveolo que vamos a encontrar, tablas alveolares libres y tabiques alveolares. De las tablas alveolares libres, corresponde a la cara libre, cuando están en la cara, las que corresponden a la cara libre, perdón, se denominan compacta periostática y las del vertiente alveolar se denominan compacta periodóntica. Los tabiques alveolares, ¿verdad? Vamos a tener aquellos, los que separan a los dientes vecinos, van a ser llamados tabiques interdentarios, y cuando se separan dos divertículos de un mismo alveolo, son tabiques interradiculares, perdón. Ok, estructura histológica. La lámina compacta periodóntica del proceso alveolar va a tener origen periodóntico y medular, ¿sí? Entonces, cuando digo que va a tener origen periodóntico, este crece por aposición a partir de las regiones osteogenéticas del ligamento periodontal. Y cuando digo que va a tener origen medular, es que se forma a expensa de los osteoblastos del tejido medular adyacente. La lámina compacta periostática, acabo de decir la periodóntica, no, la periostática tiene origen periostático y medular. Entonces, la periodóntica, origen periodóntico y medular; periostática, origen perióstico y medular. Ok. La compacta de origen perióntico se llama lámina dura y está constituida por un tejido óseo laminar cuyas laminillas corren paralelas de la superficie alveolar. Esta va a estar atravesada por numerosas fibras que van a provenir del ligamento periodontal, que van a tener el nombre de fibras de Sharpey. Se encuentran perforadas por múltiples forámenes llamándose conductores de Bowman, por las que, donde van a pasar, ¿verdad?, los vasos y nervios hacia y desde el ligamento periodontal. La compacta, ¿verdad?, la de origen perióstico, está conformada por tejido óseo laminar penetrado por una moderada cantidad de fibras periósticas. Entonces, este tejido, el tejido óseo medular, en los tabiques y tablas, seguimos en estructuras histológicas, ¿ok? Entonces, el tejido óseo medular, ahora nos vamos de los tabiques y las tablas alveolares, es un tejido compuesto por trabéculas, espéculas y espacios medulares. Las trabéculas están revestidas por endocito y compuestas por un tejido óseo laminar con fibras, con finas fibras colágenas, aunque las más anchas pueden contener un sistema llamado sistema de Haber. Los espacios entre ellas están ocupadas por médula ósea y estas trabéculas se van a clasificar en trabéculas de tipo 1, que van a ser regulares, gruesas y horizontales, que ellas van a ser típicas del maxilar inferior. Pregunta de examen. Trabéculas del tipo 2, finas y dispuestas irregularmente, típicas de maxilar superior. Entonces, tipo 1, maxilar inferior; trabéculas tipo 2, maxilar superior. Ok, vascularización e inervación. Su irrigación sanguínea proviene ¿de qué? De los procesos maxilares superiores e inferiores. Las arterias intratabeculares corren de forma recta por los tabiques alveolares. Las arterias perforantes, que son sus ramas terminales, atraviesan los conductos que acabo de nombrar, los conductos de Bowman, y pasan al ligamento periodontal,
por estos conductos, ¿quiénes van a pasar? Las venas, los vasos linfáticos, los nervios, ¿desde dónde? Desde el ligamento. Ok, desarrollo y origen del hueso. Entonces, como saben, los maxilares comienzan su desarrollo alrededor de la séptima semana de vida intrauterina. En ambos maxilares se forma una lámina ósea. Si hay una pregunta, por favor, no me hayan inventado que en la semana 20. Oye, los maxilares comienzan su desarrollo alrededor de la séptima semana de vida intrauterina. Okay. En ambos maxilares se forma una lámina ósea externa que se continúa en una interna, dejando entre ambas un surco, ¿verdad?, que va a contener los gérmenes dentarios y que se abre hacia la superficie bucal. El estímulo para la formación de los bordes alveolares lo va a proporcionar los dientes en crecimiento. La pared ósea de los, la pared ósea de los alvéolos comienza en su desarrollo al completarse la corona e iniciarse el crecimiento de la raíz. Los osteoblastos, por un proceso de osidificación intramembranosa, me va a originar a unas tabéculas ostoides que luego se calcifican. Las áreas mesenquimatosas que permanecen entre las trabéculas óseas se diferencian posteriormente en médula ósea. Okay. Una vez que las trabéculas alveolares se disponen en una red elaborada y alcanzan cierto espesor, la posición periférica hace que se formen capas superficiales del tejido óseo compacto, dando lugar a dos capas de tejido óseo compacto y una capa intermedia de tejido esponjoso. En su formación van a estar presentes células osteoprogenitoras, osteoblastos, ¿verdad?, que depositan la matriz ósea e inducen a la calcificación por los osteoclastos que participan en la resorción ósea y por osteocitos que quedan incluidos en la matriz mineralizada. Okay. Durante el periodo de reemplazo de los dientes primarios por los secundarios, se va a producir la resorción de los bordes alveolares de los dientes residuos y se originan otros nuevos para alojar ¿a quién? A las raíces de los dientes permanentes. Ok, biopatología, si ven, la primera que coloco en negritas, ¿verdad? Es la enfermedad periodontal, puede afectar seriamente al hueso alveolar. Esto lo explico más adelante el por qué, ya que produce grandes áreas de reabsorción ósea de forma vertical u horizontal. Esta reabsorción está íntimamente relacionada con la presencia de ¿quién? De esos biofilms, esas capas, ¿verdad? Esas placas formadas por bacterias y por las bolsas periodontales. Por eso lo vemos más adelante, por eso lo hago de manera resumida. Me voy a detener un poco bastante, ya al final, cuando ya hemos hablado de encía y de unión. Okay. El hueso alveolar pueden originarse también en esta estructura, muchas veces se pueden originar neoplasias a partir de elementos celulares existentes en los dos principales componentes tisulares que encontramos en este lugar, ¿no?, que es tejido óseo y tejido hematopoyético de la médula ósea. Estos tipos de tejidos nos pueden generar procesos neoplásicos. Le coloco la osteoporosis. Como ustedes saben, la osteoporosis, bueno, creo que saben, ¿no?, es una enfermedad multifactorial que va a afectar a qué? El metabolismo óseo esquelético. Por lo tanto, este tipo de enfermedad también me afecta al tejido óseo alveolar. Y lo último que me puede afectar, que se los coloqué aquí, que puede afectar al hueso alveolar, son movimientos bruscos. También ocasiona afección a nivel de esta estructura. Ok, hasta aquí, hasta hueso, llegamos o ya explicamos, periodonto de inserción. La clase pasada vimos cemento, hoy vimos ligamento y hueso alveolar. Y entonces entramos al segundo periodonto, ¿verdad? A la segunda clasificación del periodonto en realidad. La primera clasificación es periodonto de inserción, la segunda es periodonto de protección. Porque en sí, o sea, son 5 estructuras que me van a formar el periodonto en general.
Ok, periodonto de protección. Entonces, como les dije, tenemos la encía, la unión dentino-gingival. Ok, de la encía, hablemos sus generalidades. Entonces, es la parte de la mucosa bucal masticatoria que me va a tapizar ¿a qué? A los procesos o rebordes alveolares. Esta va a estar constituida por un epitelio queratinizado en su superficie. Recubre los huesos maxilar y mandibular, maxilar superior y mandibular, donde se encuentran los dientes enclavados. También rodea la parte inferior de la corona de los dientes. Se unen, esta verdad se va a unir al cuello del diente mediante un tejido llamado epitelio de unión y las fibras de colágeno. Una encía sana tiene un color rosa claro y un punteado en su superficie más o menos intenso. Esto es importante, ahorita se lo explico más adelante. Ok, es un elemento que interviene en la estética, obviamente, de nuestra boca, de nuestra sonrisa, por ser, escúchese bien, por ser la encía, una membrana mucosa, o sea, epitelio conectivo desde el punto de vista estructural, posee un doble origen embriológico. ¿Por qué? El epitelio, el tejido epitelial, ¿verdad? De revestimiento va a derivar del ectodermo que tapiza la cavidad bucal primitiva o aquel que nombramos mucho, ¿verdad? Que es lo mismo, que es estomodeo. Y el tejido conectivo subyacente del mesénquima cefálico o ectomesénquimo. Entonces, ¿sí entienden por qué decimos que hay un doble origen embriológico a nivel de la encía? Ok, la topografía. Ok, la encía en sentido coronario termina en el margen gingival libre. En dirección apical se continúa con la mucosa de revestimiento vestibular o alveolar, que esta es más móvil o laxa, y está delimitada por medio de una línea ondulada, que va a hacer ¿qué? La unión mucogingival. En la cara lingual hay una demarcación similar, pero no tan en manifiesto, ¿no? Con la mucosa que tapiza el piso o suelo de la boca. En el paladar, la mucosa confluye con la mucosa palatina y en esta no se ve, no existe una delimitación clara, pues ambas son mucosas del tipo masticatorio. Por la firmeza de su fijación, la encía, ¿verdad? La vamos a tener dividida en, en dos. Les digo en dos, pero les voy a explicar. También la interdental. Aquí tenemos a la encía libre, les nombré la encía libre o marginal o la encía fija o adherida. Pero también les voy a explicar la encía interdental. También la han conseguido en las bibliografías y la tienen que conocer. Entonces, encía libre o marginal. Esta, ¿verdad? Constituye la región de la mucosa que no está unida al hueso subyacente y que se extiende desde el borde gingival libre hasta el denominado surco gingival libre o surco marginal. La encía fija o adherida, ¿verdad? Va a estar unida al perióstico del hueso alveolar, es la continuación apical de la encía libre, extendiéndose desde el surco gingival libre o marginal hasta la unión, línea o surco mucogingival que separa la mucosa masticatoria de la encía de la mucosa de revestimiento alveolar. O sea, esta me separa la mucosa masticatoria de la encía de la mucosa de revestimiento alveolar. Este surco clínicamente se detecta por el cambio de color existente entre la encía y la mucosa alveolar. Y ahí la pueden ver. Y la encía interdental. Esta es la extensión de la encía libre a manera de lengüeta entre diente y diente. Esta posee una forma piramidal en la zona de los dientes anteriores, pero está aplanada en sentido del vestíbulo lingual, preferentemente en las regiones de ¿qué? De los molares. Son estas tipo lengüeticas que van a ver entre diente y diente. ¿Sí? Esa es la llamada encía o papila interdental. Okay. Características clínicas. Importante, muchachos. Ustedes deben saber las características clínicas de la encía.
Entonces, como ya les he dicho, ¿verdad? La encía es una mucosa. Y como en toda mucosa, el estudio, o sea, para poder ver las características clínicas, o sea, para poder observar si hay algún tipo de biopatología, lo fundamental de esto, de este tipo, ¿verdad?, de tejido, de las mucosas, es observar el color. Eso es lo primordial. Entonces, ¿de qué me va a depender, verdad? Las características clínicas de la encía. Primero, perdón, ajá. Ok, el espesor del epitelio está en relación con el grado de queratinización, perdón. Entonces, eso es lo que me va a ir dando el color a la encía, o sea, de lo que va a depender el color de la encía. Entonces, lo primero, el espesor del epitelio, que está en relación con el grado de queratinización. Cuando la encía es ortoqueratinizada, es mayor el espesor del epitelio y en consecuencia el color de la mucosa es más pálido. Ok, otro aspecto del cual se fundamenta es la irrigación del corión, que depende de la variedad de tejido conectivo existente en la región en donde ustedes estén estudiando, ¿no? Por lo tanto, la mayor o menor vascularización de dicho tejido conectivo, o sea, dependiendo de la vascularización de dicho tejido conectivo, ustedes van aquí, eso también me va a afectar a nivel de color. Ok, la población de unas células llamadas melanocitos. Yo creo que ustedes la han visto, ¿no? Y la síntesis de melanina, que será responsable de la mayor o menor pigmentación existente. En el caso de los melanocitos de la mucosa masticatoria, son más numerosos que en el resto de la mucosa, muchachos. O sea, vamos a ver más melanocitos a nivel de la mucosa masticatoria que a nivel de otras mucosas. El aspecto, ¿verdad? El aspecto depende en general de la textura del corión y de la presencia de papilas coriales. Ustedes saben que son papilas coriales, que yo voy dando así y no voy preguntando. Que cuando, chicos, yo les hablo de papilas coriales, para no ir lanzando términos y términos creyendo que ustedes saben todo, ¿no? Las papilas coriales, por lo menos, son intromisiones, ¿no?, del tejido conjuntivo dentro del epitelio, y son importantes. ¿Por qué? Porque la función de estas papilas coriales es dar el mayor grado de fijación y de nutrición del epitelio. Por eso pregunto, estas papilas coriales también las vamos a ver más adelante cuando veamos cavidad bucal a nivel de lengua. Ok, estas papilas coriales pueden ser de dos tipos. Las delomorfas, ¿no? Que estas van a ser como el levantamiento del epitelio que lo reviste, y las adelomorfas que no me van a levantar, no van a levantar el epitelio. De esto, o sea, dependiendo de estas papilas, de esto, es que genera ese aspecto que puede ser o liso o puede ser rugoso. Por eso es que le digo que más adelante, a nivel de cavidad bucal, cuando veamos en lengua, vamos a hablar nuevamente de estas papilas coriales. O sea, que ya vayan grabándose el término, ya vayan, o sea, buscándolo y estudiándolo, investigándolo para que sepan cuando yo les hable. Ok, en las encías sanas, desde el punto de vista clínico, se van a presentar las siguientes características. La encía libre es de color rosa coral, de superficie lisa, brillante y de consistencia blanda o móvil. Muchachos, se tienen que aprender esto. Apréndanse esto porque esto les va a servir para toda la vida, para cuando ustedes hagan su diagnóstico clínico que tengan su paciente. Ok, la encía adherida es de color rosa pálido, de consistencia firme y de aspecto rugoso. Está así como de forma de cáscara de naranja. Ajá, pero este punteado no está presente en todos los individuos. Ojo, solo en un 40%.
Una ausencia de esta, ¿verdad? No es que significa, como se creía anteriormente, que era un signo subclínico de gingivitis en evolución. No, esos son conceptos anteriores. Hoy en día, no. Eso depende de los individuos, eh, de muchos factores. Entre el principal, podríamos decir que está el genético, ¿no? Que siempre está presente. Ok, la encía adherida se continúa por medio de una unión mucogingival, ¿verdad? Con la mucosa alveolar, es que esta va a ser móvil y desde un color rojo, más oscuro. En el caso de la mucosa alveolar, está formada por un epitelio plano estratificado, no queratinizado y grueso que se sitúa sobre el corión laxo, rico en ¿qué? En fibras elásticas. Entonces, esto no es que sea pregunta de examen ni nada, pero es importante que ustedes se memoricen esto porque les va a servir siempre para su diagnóstico clínico. Ya cuando tengan bastante tiempo egresado, bueno, es una papaya. Ustedes nada más van a abrir la boca y ustedes van a decir, mira, aquí tengo un problema a nivel de encía, aquí tengo la formación, me está comenzando, o usted tiene una enfermedad periodontal, crónica ya, o sea, ustedes van nada más en verla, es un tipo de diagnóstico, nada más en el ver la coloración de ella, y las deformaciones, ya ustedes van a poder dar un diagnóstico clínico y a partir de ahí dar un correcto tratamiento. Ok, características histológicas. Entonces, como ya les había dicho, de los tipos de encía, ¿verdad? Que vamos a tener la libre, la marginal, vamos a tener la fija, la adherida. Entonces, vamos a hablar primero de las características histológicas de la encía marginal o la encía libre. Entonces, en esta, el epitelio de la encía libre se encuentra conectado al tejido conectivo por una interfaz ondulada que presenta crestas epiteliales y papilas coriales. Otra vez nombramos las papilas. Por el contrario, la unión del epitelio corión del epitelio del surco es recta. El epitelio de la de la encía, el epitelio de la encía marginal puede ser de dos tipos. Podemos tener un epitelio queratinizado o un epitelio paraqueratinizado. Mediante el uso del microscopio óptico, vamos a observar los estratos. Va a tener cuatro estratos. Estrato basal, el espinoso, el granuloso y el córneo. También podemos encontrar células de Langerhans, células de Meckel y un tipo de fibras como son fibras colágeno. El epitelio de la papila o encía interdental es plano, estratificado, paraqueratinizado en el lado vestibular y plano no queratinizado en el lado lingual. El tejido conectivo, ¿verdad? Es semidenso, posee fibroblastos, que son las células predominantes en el corión gingival. Escúchese bien, células predominantes en el corión gingival, ¿verdad? Son los fibroblastos, pero asimismo poseen células cebadas que se localizan cerca de los vasos sanguíneos y también van a tener macrófagos que van a participar, este tipo de tejido, ¿verdad? Tener macrófagos que participan activamente en la defensa contra sustancias extrañas o irritantes por su función fagocítica. Ok, ahora pasamos a la encía a la encía fija o adherida. Esta encía también se consigue en algunas bibliografías, chicos, como encía insertada. Encía insertada, encía fija, encía adherida. Es la misma. Ok, el epitelio de este tipo de encía es de tipo plano, estratificado, queratinizada, por esto ofrece en el estrato córneo diferentes grados de queratinización. Tengo un problema con esa palabra. Ok, el corión es es de tipo denso y fibroso y se caracteriza por tener abundantes papilas delomorfas. Escúchese bien. El corión en la encía fija es de tipo denso y fibroso y se caracteriza por tener abundantes papilas delomorfas. La superficie va a presentar un aspecto punteado, llamado también como, se lo acabo de decir hace rato, como cáscara de naranja. En el tejido conectivo de la zona entre la conexión de la encía adherida y marginal se encuentran haces gruesas de fibras de colágeno que se mezclan con las provenientes del perióstico y del ligamento periodontal.
Ok, por otra parte vamos a tener, también vamos a estudiar un aspecto importante, ¿no? Un aspecto importante de una característica, de las características histológicas de la encía, que es la mucosa alveolar. Entonces, esta mucosa alveolar va a estar formada por el epitelio plano estratificado no queratinizado y grueso que se sitúa sobre el corión laxo rico en fibras elásticas. Y la sustancia fundamental, la sustancia amorfa, ¿verdad? Que va a estar constituida por las células, fibras, vasos y nervios del tejido conjuntivo. Estas van a estar insertadas en una matriz amorfa formada, ¿por qué? Por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas. Los componentes de la matriz van a ser sintetizados por los fibroblastos. Nuevamente se los menciono. ¿Sí? Fibroblastos. Ok, la matriz va a transportar productos metabólicos, células y mensajeros químicos conocidos como citoquinas o citocinas, que ellas moderan la fusión celular. Importancia de esta citoquina. Van a moderar, ¿verdad? La función celular. Y por último, vamos a tener a las fibras que se pueden encontrar en la matriz extracelular. Ya les dije, son fibras, pueden tener, las densidades pueden tener fibras colágenas, oxilatalámicas, de launina, fibras reticulares y elásticas. Ok, les voy a hablar sobre la unión dentino-gengival, ¿verdad? Lo que es les estoy hablando primero de las características, ¿no? Como tal, tanto de la encía como de la unión, para luego hablar de manera general del origen, de la evolución y desarrollo de todo este periodonto de protección, de su tipo de vascularización, de su inervación y de su biopatología. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque lo que es la encía y la unión dento-gingival, si se han dado cuenta, van estrechamente unidas. Entonces, unión dentino-gingival. La función de la unión dento-gingival, como dice, es unir la encía del diente. Por eso es que están estrechamente unidos. O sea, está constituida, ¿verdad? Esta unión va a estar constituida por un epitelio de unión, por un epitelio del surco y el corión. Ok, entonces vamos a hablar del epitelio del surco. Es la vertiente dental de la encía marginal, que se comunica hacia la apical con el epitelio de unión y cubre el surco gingival. Es de tipo plano estratificado, no queratinizado. La mitosis es más rápida, ¿verdad? Y en el epitelio de unión, que en el resto del epitelio bucal, puesto que el tiempo de renovación es de 7 días, mientras que en el resto de los epitelios de la mucosa es de 12 días aproximadamente. Imagínense qué rápido se regenera este tipo de tejido. Mientras en cualquier tejido, ¿verdad? Su regeneración, cualquier tejido, o sea, me nombro a nivel de mucosa, su regeneración es de aproximadamente de 12 días. En este tipo, ¿verdad? En el epitelio de unión, su renovación, o sea, su regeneración en el epitelio bucal es de alrededor de 7 días. Ok, la unión que existe entre el epitelio del surco y el tejido conectivo es recta. Ok, epitelio de unión. Este se encarga de unir la encía con el diente por medio de la membrana basal y su función esencial es la protección biológica. O sea, función esencial del epitelio de unión es la protección biológica. Este constituye un anillo alrededor del diente que se fija a la corona, extendiéndose desde la unión cemento-esmalte hasta el surco gingival. ¿Verdad? Este epitelio está constituido por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, igual que el de arriba, es no queratinizado, que por el lado interno de un lado, une a un lado del diente, ¿verdad? Por el lado interno va a unir al diente por medio de la lámina basal interna. Y por el lado externo se conecta al tejido conectivo
por la lámina basal externa. En este epitelio existen dos tipos de poblaciones celulares. La población intrínseca, que va a estar compuesta de queratocitos, y una población extrínseca que contiene granulocitos, monocitos y linfocitos. Ok, perdón, tengo como alergia. Ok, corión. El corión es el corión del epitelio, ¿verdad? Y del epitelio de unión dentino-gingival, el corión del epitelio de unión y del epitelio del surco es de tejido laxo, con pocos fibroblastos y fibras colágenas. En este existen tipos celulares también característicos, como son los neutrófilos, los linfocitos, los macrófagos, los monocitos. Entonces, la presencia de este infiltrado se considera fisiológica, aunque estas células sean de defensa. Aunque en este corión tenemos células, ¿verdad? Células de defensa, este tipo de infiltrado se considera fisiológica, de función fisiológica. Ok, origen, evolución y desarrollo del periodonto de protección. A mí se me hace más fácil decir periodonto, muchachos. Por eso es que ustedes escuchan que yo siempre digo es periodonto, periodonto, periodonto. Las dos maneras son correctas de decirlo. Ustedes pueden hablar, pueden nombrarlo de las dos maneras, como a ustedes se les haga más fácil. Sus dos terminologías son así, periodonto o periodoncio. Ok, podemos distinguir en el origen y el desarrollo de este, ¿verdad? Podemos distinguir tres periodos. El primer periodo, ¿verdad? Que es el periodo previo a la erupción dentaria, que en este que va a pasar. En la penúltima fase, escúchese bien, miren cómo nos vamos para atrás, cómo nos vamos para tema 5. En la penúltima fase del ciclo vital de los ameloblastos o periodo de protección, una vez, sí que ustedes me están escuchando. Sí, profe. Ah, pues sentí que se me fue completo esto aquí, Sí, disculpe. Ok, profe. chévere. Entonces, en la penúltima fase, estamos en periodo previo a la erupción dental. En la penúltima fase del ciclo vital de los ameloblastos, una vez que han elaborado la película primaria del esmalte, ¿se acuerdan? Último producto de secreción sobre la superficie adamantina del esmalte, no sé, superficie adamantina, hablamos de esmalte. Sufren una reorganización interna de su citoplasma acelular. ¿Y qué va a pasar? Se van a cortar. Es así que estos ameloblastos de aspecto cuboide se unen a las capas remanentes del órgano del esmalte y pasan a formar el llamado epitelio dental reducido, constituido desde vista histológico por varias capas de células aplanadas. Entre los posameloblastos y el esmalte queda la lámina basal interna de ese epitelio reducido del esmalte. Este se apoya directamente sobre el esmalte en los dientes no erupcionados. Esta es la primera. Desde aquí empezamos, a partir de esta capa, ¿verdad? De esta lámina basal interna del epitelio reducido del esmalte, empezamos con la formación de la encía y de la unión. Entonces ahora pasamos al periodo de erupción dentaria. Al comenzar el mecanismo eruptivo, el epitelio dental reducido, que les acabo de nombrar, que rodea la corona, se acerca al epitelio bucal, ¿verdad? Los estratos basales de ambos epitelios muestran una intensa actividad mitótica y el tejido conectivo interpuesto experimentan cambio degenerativo, lo que determina más tarde la fusión, o sea, la unión de ambos epitelios. Entonces, la membrana basal externa del epitelio dentario reducido se va a fusionar con la lámina basal del epitelio bucal. Por otra parte, el área central de la masa de las células epiteliales, formada al funcionarse el epitelio bucal con el tejido dentario reducido, se necrosa formándose un ojal a través del cual el diente erupciona. Luego tenemos el periodo posterior a la erupción dentaria. Al erupcionar parte de la corona de la cavidad bucal, se produce la invaginación de la mucosa bucal, con la consiguiente formación de la hendidura gingival y del epitelio de unión. El epitelio de unión en este momento está constituido por células del epitelio dentario reducido y del epitelio bucal, siendo imposible indiferenciarlo. Entonces,
La relación esmalte-epitelio se denomina ahora adherencia o inserción epitelial secundaria. A medida que el diente continúa erupcionando hasta alcanzar el plano de oclusión, el epitelio reducido es gradualmente reemplazado ¿por quién? Por la proliferación de células basales del epitelio de origen bucal. El nuevo epitelio adyacente a la superficie del esmalte es llamado epitelio de unión. Con respecto al origen de la encía, esta se diferencia a partir de la mucosa bucal. Una vez que los dientes hacen su erupción en la cavidad bucal, es decir, que la encía alcanza su forma y su estructura definitiva con la erupción de los elementos dentales. Entonces, yo creo que este es fácil. Creo que este origen de ellos es fácil. Por eso les digo, muchachos, que aprovechen este tema, en verdad que sí. Aprovechen tema 6, tema 7, estudienlo full, porque yo considero que son temas a evaluar fáciles, sin mucha complicación. Ok, vamos a hablar, entonces ya les dije, vamos a hablar que el periodonto de protección, ¿verdad? Tiene vascularización, inervación. Entonces vamos a hablar primero de la vascularización. Cuando tocamos el tipo de vascularización, ¿no? Vamos a hablar de una vascularización de tipo sanguínea, una vascularización tipo linfática. Entonces, la vascularización sanguínea. Ok. El aporte sanguíneo al periodonto de protección llega por 3 vías. Escúchese bien. 3 vías vamos a tener el aporte sanguíneo al periodonto, o sea, a la encía, a la unión gingival. La vamos a tener por 3 vías. Los primeros van a ser los vasos supraperiósticos, vasos supraperiósticos, que son provenientes ¿de qué? Del periósteo. Vamos a tener a los vasos del ligamento periodontal, que se anastosan con los vasos sanguíneos supraperiósticos, los que están arriba. Y vamos a tener a los vasos del hueso alveolar, que dan ramas para la papila y para el ligamento periodóntico, ¿verdad? En la encía libre, los vasos supraperiósticos se unen, se anastosan con los vasos provenientes del ligamento periodontal y también con estos vasos del hueso alveolar. Me fui, perdón. Ok, los vasos supraperiósticos en su trayecto hacia la encía libre emiten finas ramas que forman un plexo subepitelial, que a su vez envía asas capilares a cada una de las papilas conectivas interdigitadas con las clavas o invaginaciones epiteliales, tanto en la encía libre como en la encía adherida. Por debajo del epitelio de unión y del epitelio del surco existe un plexo, ¿verdad? Que se va a llamar dento gingival, que consiste en una fina red vascular que corre paralela a la membrana basal de dicho epitelio y que no presenta asas capilares en condiciones de normalidad. Esta es la vascularización sanguínea. Entonces, pero también tenemos la vascularización linfática. ¿Qué pasa aquí? El sistema linfático es difícil de identificar, ¿verdad? A nivel de microscopio óptico, por la delgadez. Son tan delgadas la pared de los vasos que en los capilares está representado solamente por una capa endotelial. O sea, es muy difícil de identificar. Ok, la linfa del área labial y lingual de la encía, de la región incisal, va a drenar en los ganglios linfáticos submentonianos. La encía vestibular del maxilar superior y la vestibular y lingual de la zona de los molares inferiores van a drenar de los ganglios submandibulares. Miren la diferencia. Aquí, en la vascularización linfática van a tener este tipo de diferencia. Ok, la encía palatina drena en los ganglios cervicales profundos, mientras que la linfa de la gingiva correspondiente a los terceros molares, va hacia los ganglios yugulodigástricos. Entonces, vean el tipo de diferencia donde van a drenar, a dónde va a drenar cada uno. Sí, esto es importante, muchachos. Ok. Este es el tema de la vascularización. Nos vamos a la inervación. Okay. La encía está inervada por las ramas terminales, nuevamente, les nombro otra vez, del nervio trigémino. Nervio trigémino.
tengo conectadas porque me acaban de contestar varias. Entonces, nervio trigémino, yo se los nombré y sé que ya van por esa área más o menos en anatomía de cabeza y cuerpo. ¿Qué par craneal es el nervio trigémino? ¿Quién me dice qué tipo de par, cuál es el tipo de par craneal que es el nervio trigémino y cuál es su función principal? También se los dije en una clase, hace como 3 clases, creo. Chicos, ninguno. Yo se los nombré. Por ahí me dijeron, no, profe, todavía no hemos visto los pares craneales. Pero yo creo que a estas alturas ya vieron pares craneales. Que muchachos, cuando hablamos del nervio trigémino, si yo les nombro por ahí quinto par craneal, ustedes deben estar claros porque sé que ya lo están viendo y ya esta es la segunda vez que se los nombro. Cuando les nombro quinto par craneal, les estoy hablando del nervio trigémino, que cuál es la función principal de esta, por eso es tan importante, por eso se los he nombrado ya en 2 temas diferentes. Su función principal es la masticación, esa es la principal, pero a partir de este nervio es que podemos hacer que la función de abrir, de cerrar la boca y hasta de hablar, muchachos. Ok, entonces, la encía está inervada por las ramas terminales del nervio trigémino, representado por las ramas, ¿cuáles? ¿Cuáles ramas? Labiales superiores, el nervio infraorbitario, las ramas dentario superior y palatino anterior, la rama sublingual y la rama dentario inferior y mentoniana. En las fibras nerviosas que alcanza la región del epitelio de unión, incluyendo las terminaciones intraepiteliales, ¿verdad? Existen a dicho nivel, eh, se identifican niveles de una sustancia, de un tipo de sustancia, que se llama sustancia P, ¿verdad? Estos tipos de niveles que conseguimos aquí se han detectado más elevados de los que se detectan en la región del epitelio del surco y en la región del resto del epitelio que reviste la cavidad bucal. Eh, la sustancia P. Yo me imagino que ninguno me va a preguntar qué es la sustancia P. Sin embargo, bueno, de manera general, de manera de cultura general, a lo mejor les pregunto, porque se los estoy diciendo, la sustancia P es un neuropéptido, ¿verdad? Un neuropéptido que actúa como neuromodulador y neurotransmisor, ¿sí? Entonces, si me actúa como un neuromodulador, un neurotransmisor, la sustancia P se libera en presencia de una inflamación. Ok, biopatología. Vamos a cerrar con biopatología. Entonces, lo primero que le puse una, ¿verdad? Que es la recesión gingival, ¿verdad? Que no es más que el proceso en donde conduce a, ¿qué? A la exposición de la raíz como consecuencia de la migración apical, ¿verdad? Que es llamada recesión gingival. Recesión gingival, atrofia gingival, retracción gingival, así la pueden conseguir. Ajá. Esta, esta recesión gingival, ¿verdad? Puede ser ocasionada porque la causa principal, la causa más básica, va a ser ocasionada por una técnica de cepillado mala, inadecuada. Okay. Entonces, ¿cómo, verdad? Como la raíz queda expuesta, la exposición, ¿verdad? Porque se declina la encía, se declina la gingiva, entonces va a exponer a quién, va a ser la exposición del cemento, va a ser la exposición a nivel de la raíz, y esto, ¿qué me va a producir? Caries de raíz. Eso es la importancia, porque es tan importante, porque se considera una patología, la recesión gingival. Algunos factores, aparte del mal cepillado, también que puede ocasionar la resección gingival, también podrían ser problemas oclusales, bruxismo, mala posición dental y hasta la edad, muchachos. Hasta la edad también es causante de esta.
Antes de entrar a la enfermedad periodontal, porque ahí quiero quedar un ratico con ustedes, que a pesar que yo sé que ustedes más adelante la van a ver en lleno, full, quiero hablarles un poquito porque desde la clase pasada se las estoy nombrando. Entonces, antes de entrar en esta enfermedad periodontal, ¿verdad? Que se las coloqué de número 2, voy a explicarles Hola, rapidito profe, disculpe que le interrumpa. Ajá. Disculpe que le interrumpa, es que ahorita tengo un examen. ¿Será Ok, que me puedo...? está bien. Sí, mi amor, tranquila, queda poco. Ah, bueno, ok, está bien. Ok. Entonces, en la tercera se las voy a nombrar primero antes que la enfermedad periodontal, que sí se las voy a desarrollar un poquito más. Ok, tenemos la periimplantitis. Peri, alrededor, implantitis. Impla, implantes, titi, inflamación. Entonces, ¿qué es esto? Periimplantitis. Inflamación de la encía tras un implante. Los tejidos situados alrededor del implante, ¿verdad? Esos tejidos situados alrededor se inflaman y estos me pueden provocar la pérdida del hueso periimplantar. No es más que eso, cuando hablamos de esta biopatología. Ok, entonces me echo para atrás. Enfermedad periodontal. Cuando hablamos de enfermedades periodontales, entonces chicos, por eso le digo que es importante porque se las he nombrado ya mucho, son todas aquellas patologías, ¿verdad?, que van a afectar a los tejidos que sostienen el diente, denominados ¿qué? El periodonto, o sea, me van a afectar a todo el periodonto. Los dientes como ya se los acabo de decir, ¿verdad? Los dientes se hallan enclavados en los alvéolos de los huesos maxilares, contactando su raíz con el hueso alveolar por medio del paradonto, estructura encargada de ¿qué? De proteger y sujetar a las piezas dentales. Entonces, ¿qué pasa? Esta patología afecta a estas estructuras, ¿verdad? De manera, ¿por qué? Por etiologías diversas. ¿Como cuáles? ¿Cuáles van a ser este tipo de etiología? La predisposición genética es uno, se lo nombraba en la clase pasada a los muchachos del sábado, cuando hablábamos de cemento. Hay una predisposición genética en la cual se puede desarrollar este tipo de enfermedades periodontales. El tabaquismo, obviamente, el consumo de abundantes bebidas alcohólicas, la diabetes, muchachos, una diabetes no controlada me produce enfermedades periodontales, algún tipo de enfermedades autoinmunes, las carencias nutricionales, en mujeres embarazadas las podemos tener, ¿por qué? Por cambios hormonales, miren, otro tipo de factores, mala oclusión es uno también, y hasta por respirar por la boca, o sea, por problemas de las adenoides, eso, a nivel de ya de enfermedades a nivel otorrinas, también me puede provocar enfermedades periodontales. Sin embargo, muchachos, la principal causa de estas enfermedades periodontales es la aglomeración de biofilm bucal. ¿Qué es el biofilm? El biofilm no es más que la denominada placa bacteriana. Eso es un film. Biofilm es un tipo de mallita que van haciendo las bacterias, ellas se van uniendo, ellas van uniéndose entre sí, van uniendo sus toxinas y van haciendo ese tipo de mallita. ¿Para qué? Para resistir, para su sobrevivencia. Y eso no es más que la placa bacteriana que se forma. ¿Ok? Entonces, la placa bacteriana, como les acabo de decir, es un material adherente e incoloro que se desarrolla alrededor de los dientes y que está formado principalmente por flora bacteriana bucal. También aparte de estas, ¿verdad? De esta flora, de ellas, de ese biofilm que ellas han formado, se van a unir a ellas glucoproteínas salivales, polisacáridos, células, macrófagos, agua, leucocitos, más restos de comida. Su formación inicia al depositarse en la capa invisible de glicoproteínas sobre los dientes, sobre lo que van a quedar retenidas, ¿verdad? Esas bacterias. Estos microorganismos utilizan el resto de los alimentos, los componentes de la saliva, los fluidos del surco gingival, ¿verdad? Todo eso lo van a utilizar como sustrato metabólico, o sea, para alimentarse. La evolución del proceso, de este tipo de proceso, me conlleva a que a una respuesta inflamatoria de los tejidos adyacentes de la apéndice dental, inducida por la acción producida y por la acción de los productos que generados, o sea, por las toxinas de estas bacterias. Entonces, en consecuencia, las encías se inflaman y se produce la alteración de sus bordes.
Entonces comenzamos con quién, hablar de quién en este momento, de gingivitis, ¿verdad? Porque las patologías, ahora sí entro, las patologías periodontales más frecuentes, cuando las vamos a conseguir así, ¿verdad? Van a ser las descritas con mayor prevalencia, ¿no? Van a ser que la hiperestesia dentaria, me lo come aquí, me disculpan, hiperescopien, muchachos por ahí, hiperestesia dentaria, la gingivitis y la periodontitis. Ok, este tema no está montado en Acrópolis, no, creo que no, creo que se me olvidó. Entonces no se preocupen, yo les voy a hacer la corrección porque me comí aquí la hiperestesia o hipersensibilidad dentaria, ¿verdad? Ok, cuando hablamos de hiperestesia dentaria, hipersensibilidad dentaria, se define como una reacción exacerbada ante un estímulo sensitivo, habitualmente inocuo, o sea, responde a diferentes estímulos, o sea, como químicos, táctiles, térmicos, osmióticos, ok. Y esta es originada por una disminución del umbral de sensibilidad del diente. Se manifiesta como una sensación dolorosa en el cuello del diente cuando este experimenta cambios de temperatura con el roce o con determinados alimentos. Y este tipo de patología, ¿verdad? Afecta preferentemente a la población adulta. Este tipo de patología, ¿verdad? De esta molestia de patología tiene como origen una retracción, lo que acabamos de hablar al principio. ¿Quién me da el origen a esto? Una retracción, ¿verdad? De la encía, pero este caso no va a ser una retracción por, como les dije, por un mal cepillado, una técnica de cepillado, no. Esta retracción va a ocurrir por la existencia del sarro, de la placa que les nombré anteriormente. Porque la dentina, ¿verdad? Queda al descubierto y con ella las terminaciones nerviosas muy sensibles responsables a quién? Al dolor. Entonces, esta es la primera tipo de patología a nivel de enfermedad periodontal. Luego venimos con la gingivitis. Esto me lo preguntaron en la clase pasada, entonces el sábado. La gingivitis. Profe, la gingivitis es igual que la enfermedad periodontal. Es parte de las enfermedades periodontales, muchachos. Parte de el, el 90 de los casos, sí, el 90% de los casos, no, el 90% de la población ha sufrido de gingivitis. Y la causa principal de la gingivitis en estos casos ha sido la mala higiene. La mala higiene. La gingivitis es una lesión reversible, escúchese bien, la gingivitis es una lesión reversible que consiste en la inflamación de las encías, secundario a qué? A la acumulación de placa bacteriana en la superficie dentaria. Entonces, ¿qué me van a hacer? ¿Qué pasa, verdad? Estas bacterias, incluidas ese biofilm formado, van a excretar toxinas y otras sustancias resultantes del metabolismo de ellas, ¿no? Que me van a irritar a los tejidos gingivales, manifestándose en la encía, ¿cómo? Inflamándolas, enrojeciéndolas, se ponen en un tono más brillante y va a haber una tendencia al sangrado. Es importante porque aquí es reversible, es un proceso reversible. Con un buen tratamiento, con una buena, con un buen tratamiento, exacto, ustedes pueden reversir este tipo de enfermedad periodontal. Ok, la otra tipo, ¿verdad? Que es la periodontitis, o también la van a conseguir como piorrea, podemos decir que tiene origen ¿en quién? De la gingivitis, de esa primera inflamación, de esta gingivitis no tratada, me va a originar ¿a quién? A esta periodontitis. Entonces se describe como un trastorno dental consistente en una inflamación e infección de las estructuras de soporte del diente. Cuando hablo de soporte del diente, ¿de quiénes les estoy hablando? Del ligamento periodontal y del hueso alveolar. O sea, ya simplemente no tengo el daño, ya no estoy hablando patología a nivel de periodonto de protección, ya llego a periodonto de inserción. Vean cómo esta enfermedad, por eso es que engloba a todo el periodonto.
O sea, ya en el momento que pasas de gingivitis a periodontitis, ya estamos hablando de que está afectado, que va a afectar el ligamento periodontal y el hueso maxilar. Entonces, como les dije, ¿verdad? Esta tiene origen en una gingivitis que no va a ser tratada. ¿Y qué va a hacer esto? Va a acabar provocando la destrucción progresiva de la inserción del diente. ¿Por qué? Porque me va a terminar afectando el hueso maxilar. La periodontitis se trata de una lesión degenerativa irreversible. Vean la diferencia. Gingivitis, reversible. Periodontitis se trata de lesión degenerativa irreversible. Normalmente es de evolución lenta, que se manifiesta en sus primeros estadios. ¿Por qué? Porque las piezas dentarias van a tener movilidad y va a tener un tipo de dolor. En las fases más avanzadas de la periodontitis, ¿verdad? Se forman abscesos purulentos, siendo la última consecuencia de las pérdidas dentarias. Las periodontitis, muchachos, no puede considerarse como un proceso de degeneración senil, sino como una verdadera enfermedad. O sea, no es que porque esté viejito, por eso es que le dio periodontitis. No, esto es una verdadera enfermedad. No hay factor, aquí no se tiene que tomar en cuenta como un proceso de degeneración senil. Porque si bien suele iniciarse durante la adolescencia, no empieza a mostrar sus primeras manifestaciones, sino hasta la edad adulta, alrededor de los 40 años. Entonces, vea, por eso es que se dice que es una enfermedad lenta, degenerativa, irreversible. Y por eso es la importancia, aquí es donde ustedes tienen que hacerle énfasis a sus pacientes de la importancia de la revisión, del chequeo, de la consulta con ustedes, de la limpieza dental cada cierto tiempo, para evitar más adelante que de una simple inflamación por una mala higiene, por una higiene inadecuada, pasen a una biopatología irreversible como es la periodontitis. Ok, chicos, eso es lo más así generalizado, pero les quise hablar, ¿verdad? Sobre la enfermedad periodontal. Yo sé, les repito, yo sé que más adelante ustedes lo van a ver como una materia, pero como se las toqué en el tema 6 y se las toqué en este tema, por eso quería hablar más de ella y no simplemente nombrárselas como lo he hecho, nombrárselas de manera general, como lo he hecho en cada biopatología de las estructuras dentarias. Ok, chicos, listo. Por eso les dije que hoy iba a ser un temita más largo. Son casi las 9 de la mañana. Pero ya englobamos completo el periodonto. Ya lo hablamos, ya lo estudiamos, como quien dice. Entonces, ya tienen cubierto temas 6 y 7, o sea, 2 temas de la próxima prueba. Estúdienlo, súper importante para ustedes. Y bueno, los que quieran entrar el sábado pueden entrar, los que se tuvieron que salir antes, no tengo problema.